La génesis escritural de ciertos relatos testimoniales latinoamericanos está condicionada por la violencia carcelaria del encierro de los propios autores, a menudo militantes e intelectuales comprometidos con causas liberacionistas en tiempos dictatoriales. Esta escritura se concibe desde, sobre y en torno a la cárcel, y esta condición de encierro permea considerablemente la génesis de estos textos. En esta génesis escritural, la visión de la cárcel, del lugar de reclusión, del espacio subjetivo de testigo, víctima, actor, cobra un significado imprescindible a la hora de leer estos textos. ¿Cómo se percibe y se siente el espacio intramuros? ¿Cómo se lo caracteriza? ¿Cómo verbalizan este espacio del terror estos autores? ¿Cómo se puede hablar de este hogar de los cautivos, sino palabras del propio Quijada Cerda? ¿Hay conexión entre la Chile intramuros y la extramuros dentro de la reclusión? En este estudio se intentará analizar la visión de la Chile intramuros y extramuros de las siguientes narrativas de encierro: Tejas Verdes, diario de un campo de concentración en Chile, de Hernán Valdés, de 1974, Cerco de Púas, un candente testimonio de represión de Aníbal Quijada Cerda, de 1977, Dawson, Isla 10, de Sergio Vítar, de 1987, y Frazadas del Estadio, de Jorge Montealegre y Turra, del 2003. La primera narrativa del encierro que hemos elegido para descifrar la visión del espacio chileno intramuros y extramuros es Tejas Verdes. En 1974, Valdés publica en su exilio en Barcelona este discurso testimonial de sus 2 meses de encierro y torturas en el campo de concentración de ese nombre. Ya desde su prólogo, Valdés reconoce la profunda repugnancia que la génesis escritural del texto le ha provocado a la hora de constituirse como portavoz de la experiencia del pueblo chileno. En un episodio de Tejas Verdes podemos vislumbrar lo que Mabel Moraña ha dado en llamar el sobredimensionamiento del texto a partir de la censura. Cualquier texto que no responda a los patrones impuestos, cito, es sospechoso y peligroso a priori en cuanto evade el régimen de disciplinamiento social, siendo por tanto considerado al menos como disfuncional con respecto al sistema. Hasta ahí cita. La sobrevaloración de la palabra escrita o verbalizada en una canción o en otras formas expresivas asume proporciones grotescas. Cito a Moraña también. El texto es perseguido y secuestrado, requisado y destruido, exactamente igual que los individuos de la sociedad que lo produce. Hasta aquí Moraña. En Tejas Verdes se narra cómo los guardias infieren conclusiones absurdas sobre supuestos mensajes cifrados en cuadernos de una víctima. Cito a Tejas Verdes. Y este libro en clave: te está haciendo el tonto, ya, llévatelo a cantar, arriba. El libro es de Eva, gritó jadeando. Está escrito en su idioma. Vaya a descifrarlo al tiro, oh huevón, o te capamos. Hasta aquí Valdés. Esto es correspondiente al miércoles 13 de febrero. Ante la persecución del texto y sus productores y consumidores, el discurso popular responde escribiendo, para desafiar el discurso dominante, que opera como referencia de oposición, es decir, como el negativo la imagen invertida de una realidad que debe ser revelada. Para ello se recurre a una forma mixta que pueda acusar y desenmascarar al oponente, erigiéndose al mismo tiempo en proyecto de restauración simbólica de toda una época. En Tejas Verdes, en el apartado correspondiente al jueves 14 de febrero, Valdés nos da cuenta de la conexión entre el Chile intramuros y el Chile extramuros. El prisionero compara, coteja y contrapone su visión patética, miserable y tortuosa, fruto de su experiencia carcelaria, con la visión idílica de la, cito, normalidad veraniega del lugar, de la conducta festiva de los propietarios que venían con sus familias a pasar el fin de semana, en tanto que el país es una carnicería. Hasta aquí Valdés. Valdés posee una impresión de déjà vu, de lo ya visto y vivenciado. Los espacios se repiten, pero el pathos es diferente. La sensibilidad valdiana se evidencia en estos contrastes entre el afuera y el adentro, lo pasado y lo presente, lo recordado y lo sentido en la actualidad. La dificultad de expresar o decir la fibra íntima tocada por el horror de la tortura no impide o prohíbe ni silencia a la víctima testigo-autor, sino que lo arroja la necesidad de atestiguar lo sufrido. Las experiencias discursivas de Valdés, como la de Quijada Cerda o la de Vita,
Ya no podemos considerarlas como narraciones objetivas, sino que son narrativas, ficciones o relatos personales claramente permeados por la memoria selectiva. No todo está narrado, relatado o ficcionalizado. La división genealógica entre lo testimonial y ficcional, a menudo los propios autores la complejizan, como es el caso del propio Valdés, que considera su texto Tejas Verdes como un libro de denuncia testimonial y documental, pero reconoce que a menudo se lo ha leído como una novela y termina reconociendo que es una ficción que llegó a ser bestseller en los 70. Y es que si es que la víctima testigo-autor considera o no más cerca de la ficcional su discurso, lo que no entra en discusión es que su relato es una memoria viva de lo sucedido que intenta reactualizar para concientizar a los lectores no solo de los vejámenes producidos, sino también para que estos hechos no vuelvan a sucederse jamás. Jorge Montealegre Iturra también se preocupa por aclarar la génesis escritural de su narrativa Encierro. Aún más, tras una distancia temporal de 30 años de su cautiverio. Nacido en 1954, comenzó a escribir en la prisión política a los 19 años. Publicó en Roma en 1974 su testimonio Chacabuco, en una edición mimeografiada. Este testimonio será entregado a la tercera sesión de la Comisión Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar Chilena, celebrada en México en febrero de 1975, y a la que en Ortúzar de 1977 hay otra tentativa testimonial de Montealegre. Ya había incursionado en el testimonio de sus experiencias en otros campos de reclusión, como dije, con su obra Chacabuco, con una lógica de denuncia política, pero en el 2003 publica Frazadas del Estadio Nacional, una narrativa intensa del encierro en el Estadio Nacional, lugar privilegiado de la memoria de la represión que en el 2002 fuera declarado monumento nacional. Este Chile intramuros verbalizado por Montealegre es retomado gracias a los dictados de la memoria, a través de un proceso de desdoblamiento de la personalidad del autor en diversas personas cobijadas por la frazada de la memoria. El joven Lolo Montealegre, de 19 años, que tomaron preso en septiembre de 1973, y el viejo Montealegre, de 50 años, que recuerda, reconstruye, revela y retorna al pasado. La frazada será cobijo, abrigo, no solo del frío, sino también reparo metafórico del peligro del olvido. En el relato de Montealegre no solo paredes, rejas, piso, etc., son elementos espaciales dentro del cautiverio, sino que la frazada llega a ser el único lugar privado, el espacio de este Chile intramuros en el que el preso recupera cierta íntima libertad, el último bastión de refugio de un pasado infantil. Es una plataforma espacial para catapultarse a sueños evasivos hacia el Chile extramuro. Lo cito a Montealegre. La frazada era el único lugar privado. Ella envolvía nuestros sueños y nuestros deseos. La frazada recordaba frazadas más cariñosas. En último caso, podíamos dormir empuñándola como un niño aferrado a su tuto para dormir sin miedo. En la mañana amanecíamos ocultados bajo la manta en otra parte, y era mejor no abrir los ojos para seguir soñando. Hasta ahí Montealegre. El experimentado Montealegre pretende volver a la oscuridad para que la imagen del horror se revele. Intenta hacerse cargo de la orfandad del joven Montealegre, protegerlo, ser su tutor e invitarlo a ser coautor de este testimonio. Montealegre joven y Montealegre viejo, pasado y presente, escriben a cuatro manos estos relatos del terror para redescubrirse a sí mismo. Viaje escritural hacia el pasado con un respeto extremo a lo vivido, cito. He respetado su relato, me he resistido a novelar y a incorporar elementos de ficción. Tentaciones no me han faltado. Sin mayores pretensiones literarias deseo que tenga el valor de un testimonio fidedigno, un medio de pruebas con mis opinables puntos de vista, lo de ayer y lo de hoy. Hasta ahí Montealegre. El autor testimonial debe luchar permanentemente entre lo que puede decir y lo que debe callar, puesto que siempre la narración de la experiencia está unida al cuerpo y a la voz, a una presencia real del sujeto en la escena del pasado. Y es que si bien la experiencia es fundamental en el testimonio, también lo es la narración,
ya que el lenguaje libera lo mudo de la experiencia, la redime de su inmediatez o de su olvido y la convierte en lo comunicable, es decir, lo común. Todos los textos que hemos estado analizando hablan, cuentan, relatan y testimonian sobre el encierro. No son experiencias enmudecidas, como pueden haber existido dentro de los diversos espacios de cautiverio durante las dictaduras latinoamericanas. Estas narrativas personales de algún modo se oponen a la idea de lo intestimoniable, la figura del musulmán, de Agamben. Este musulmán puede aplicarse desde los campos de concentración nazis, como los latinoamericanos o las cárceles en nuestro continente durante las dictaduras, es aquel que ha tocado fondo y se ha convertido en un verdadero no hombre por la tortura y la violencia del encierro, lo que lo lleva a este musulmán a considerar como una tarea difícil testimoniar. Para eso pueden estar otros individuos como estos autores analizados que gracias a su cultura letrada han podido salvarse de tocar fondo y de volverse no hombres, a pesar de la violencia carcelaria, para poder testimoniar sobre las propias experiencias y la de tantos musulmanes o intestimoniables latinoamericanos que tuvieron un silencio forzoso en prisión. El espacio chileno carcelario, este Chile intramuros, es un recinto afásico en el que el lenguaje pierde o adolece su significado. La palabra se empobrece, se contradice, se embrutece, se encapsula y se la violenta. Es la negación de la palabra, del conocimiento, del saber, de la comunicación y de la expresión. La semántica se modifica, muta, se hace imprevisible y se deshumaniza. La cárcel de su nomenclatura cohíbe el lenguaje y además contradice la libertad de palabra, de cuerpo y de identidad. Los autores en estas narrativas de encierro nos presentan una cruel realidad, el encierro como silencio total del ser humano. La violencia carcelaria es casi invisible y silenciosa, pero sumamente efectiva. La prisión silencia, enmudece y hasta congela al preso en un enfriamiento de la persona para lograr una supuesta solución al problema de los presos políticos. El cautiverio destruye tanto mental como físicamente al individuo. Muestras de esta inhibición del lenguaje en un escrito carcelario chileno la encontramos en Cerco de Púas, de Aníbal Quijada Cerda, novela testimonial que obtuvo el Premio Casa de las Américas en el año 1977. Es el relato de su encarcelamiento en una prisión en la isla de Dawson, en Magallanes, por su afiliación al Partido Comunista. En el segundo capítulo de Cerco de Púas, luego de haber descrito la bienvenida que recibió el propio Quijada Cerda, con un interrogatorio repleto de insultos y amenazas con armas de fuego por parte de los guardias y la incomunicación previa que representan las carpas antes de pasar al encierro propiamente dicho, detrás de la alambrada, el texto nos narra la dinámica carcelaria que inhibe claramente el lenguaje proscribiéndolo y convirtiéndolo en delito. Cito a Quijada Cerda: la prohibición de conservar era absoluta. El que habla paga, advertía el sargento, para lo cual los custodios estaban muy atentos tras la alambrada. Desde el portón, dos de ellos apuntaban permanentemente con sus armas. Y no pasaba mucho tiempo sin que alguno de los presos fuera llamado por el delito de conversar. El pago se realizaba en la explanada, varias horas a la intemperie o la práctica de duros ejercicios. Hasta ahí Quijada Cerda. En la dinámica del cautiverio, estos narradores testimoniales reconocen la inhibición lingüística como un elemento axial del confinamiento, como lo sucede con el chileno Sergio Vítar en su novela Dawson Isla 10, que reproduce otra reclusión en la isla chilena por ser ministro de Minería de Salvador Allende. Vítar, igual que Quijada Cerda, reconoce la prohibición y censura tanto de la capacidad de leer como de comunicarse por escrito de los presos. Lo cito a Vítar: nuestras pertenencias habían sido registradas desde un principio y no teníamos prácticamente nada. Lo que les importaba al parecer era que no escribiéramos. Había prohibición tajante. Los primeros días incluso no tuvimos papel de ninguna clase. Los libros que poseíamos ya habían sido revisados por la inteligencia naval para asegurarse de que no contenían material subversivo. Hasta ahí Vítar. Y como conclusión, ya llegando a la conclusión,
En este trabajo se intentó muy brevemente, por el tiempo, examinar la descripción de la vida en prisión dentro de algunas narrativas de encierro chilenas. Hay varias, pero elegí solo 3. La perspectiva estructural de la prisión, la rutina del cautiverio, 4. La inhibición lingüística, los intentos por comunicarse de los presos, la resistencia verbal del prisionero, como Hernán Valdés, Quijada Cerda, Sergio Vítar y Jorge Montealegre Iturra. Este trabajo pretende ser parte de un análisis de una red testimonial iberoamericana configurada por ciertos intelectuales, escritores, periodistas y militantes que han sabido cristalizar a través de la escritura sus experiencias de cautiverio en el periodo dictatorial en el Cono Sur. Muchas gracias. Le agradecemos su intervención al profesor Ramiro y le cedemos la palabra a Pablo Fuentes. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Y yo voy a hablar sobre una dictadura anterior a la que acaba de referirse el profesor, que es la dictadura de Carlos Ibáñez. Y esta investigación es parte de mi proyecto postdoctoral y se llama Una pausa de humanidad en medio de un horror infinito. Es una cita de Primo Levi que luego voy a explicar. Eugenio González y Roberto Mesa, prisioneros políticos en Isla Más Afuera. Pero antes de comenzar tengo que explicar dónde queda Isla Más Afuera, porque en los mapas actuales chilenos ya no figura Isla Más Afuera porque le cambiaron el nombre en 1966. El Chile insular se compone de la isla de Pascua, la más conocida, el archipiélago Juan Fernández y las islas del archipiélago San Ambrosio. Las que me interesan a mí son el archipiélago Juan Fernández, donde vamos a encontrar más afuera, 670 kilómetros de Santiago, y el archipiélago de Juan Fernández se compone de 3 islas: Robinson Crusoe, actualmente Alejandro Selkirk, en honor al marinero escocés que fue abandonado en este archipiélago, y este lugar es justamente más afuera, que fue hasta el año 66. Durante el gobierno de Frei Montalva se le cambia el nombre. Si lo rastreamos a través de la cartografía marítima encontraríamos que primero se llamó Isla de los Perros, luego Isla de las Cabras, más afuera, y en el año 66 le cambian el nombre a Alejandro Selkirk, y junto con ello se borra todo el pasado de esta isla enclavada en el Pacífico, que fue un centro de detención política. Entonces, ya entrando en el análisis mismo, un epígrafe que va a iluminar mi lectura, que es de Agamben, que dice que el verdadero paradigma ético de nuestro tiempo es el superviviente, que sin buscar justificaciones ideales elige la vida y lucha sencillamente por sobrevivir. La dictadura de Ibáñez, del año 1927 a 1931, es un periodo esquivo para la investigación, a pesar de comprender un lustro fecundo en formulaciones ideológicas. Por ejemplo, se institucionalizan las policías en Chile. La carencia de estudios se debe a la escasa documentación libre de censura, pues el ibañismo tuvo la precaución de silenciar a sus detractores. Este marco regulatorio explica el precepto que el coronel Ibáñez dispuso durante su mandato, es decir, robustecer el principio de autoridad y acentuar la demonización de los sectores obreros para, y cito la agenda de Ibáñez, cito al coronel Ibáñez, para terminar definitivamente con la anarquía que ha reinado en el país. Si una vez, en el ejercicio normal de mis funciones, los elementos anárquicos reaparecieran propagando doctrinas disolventes, no vacilaré en pedir al Congreso las facultades necesarias para reprimirlos y encauzarlos. Fin de la cita. El régimen de Ibáñez prohibió todos los símbolos rebeldes y castigó severamente las conductas que promovieron el desacato. Los disidentes fueron confinados en prisiones políticas que se hicieron a lo largo de todo Chile, y los ideólogos de la oposición fueron encarcelados en 2 islas del Pacífico, Isla de Pascua y más afuera. Estas reclusiones políticas consiguieron desarticular por completo al bando opositor. El historiador Jorge Flores considera que más afuera fue la prisión política más inhóspita y cruel de todo el régimen. Este campo de reclusión albergó en un mismo recinto a presos políticos junto con avesados delincuentes comunes. Las atrocidades cometidas en esta prisión por la máquina punitiva del régimen de Ibáñez otorgan al novelista Eugenio González y al poeta Roberto Mesa los materiales vividos necesarios para hacer del dolor una experiencia comunicable. De este modo, Eugenio González textualiza su reclusión en la novela Más afuera, del año 30, aun cuando aún está presente la dictadura, mientras que el poeta Mesa hace lo propio en su bitácora de reclusión, titulada Los trágicos días en Más afuera,
del año 31, una vez que ya cayó la dictadura. En palabras de Agamben, estos escritores son testigos, pues sobrevivieron a una determinada realidad y están en condiciones de ofrecer un testimonio. Eugenio González y Roberto Mesa no se cogen a sí mismos para testimoniar, por el contrario, la memoria los interpela para ejercer una función vicaria que habla, en palabras de Sarlo, en representación de aquellos prisioneros que murieron en su lugar. Entonces, Más afuera y Los trágicos días de Más afuera son testimonios portadores de signos de horror y de humanidad, en la medida que consiguen objetivar el dolor para compartirlo y así atenuar su potencial destructivo. El objetivo de esta ponencia es, como ya he sugerido, producir un diálogo entre estos dos textos para estudiar la forma de resistencia que desplegaron los reclusos políticos en esta isla presidio. Esto implica identificar las estrategias que trazaron estos sujetos rebeldes para abrirse a otras formas y actividades de vida. Los conceptos teóricos que van a orientar esta investigación derivan de la reflexión de Michel Foucault en Vigilar y Castigar, donde se advierte cómo el poder disciplinario propicia la construcción de subjetividades y estructuras de orden. Estos principios teóricos los voy a complementar con lo que señaló el mismo Foucault en algunos textos, por ejemplo en No al sexo rey, entrevista con Henry Levy. En este texto el filósofo francés estima que el poder se expresa en una relación de fuerzas, singularizadas por la posibilidad de resistir toda fuerza disciplinante, pues siempre se pueden contrarrestar los designios del poder mediante una estrategia precisa. Este ejercicio crítico, cuyo método se funda en el comentario de texto, en el establecimiento de diálogos intertextuales y en la posibilidad de vincular literatura y vida, incide en la creación de un espacio en la historia de la literatura, capaz de resguardar aquellos testimonios que, en palabras de Agamben, que lo recoge de Primo Levi, portan signos de humanidad en medio de un horror de infinito. En este momento hago una pausa para explicar esta cita, humanidad en medio de un horror infinito. Primo Levi señala en su testimonio, como preso político en Auschwitz, que la SS y la Sonderkommando, que eran los encargados de las cámaras de gas y de los hornos crematorios en esta prisión política, hacen una pausa y deciden disputar entre ellos un partido de fútbol. Para eso detienen toda la maquinaria punitiva y obligan a los prisioneros a acudir como espectadores a este partido de fútbol. Primo Levi dice que esto fue una pausa de humanidad en medio de este horror infinito. Sin embargo, Agamben añade que hay que tener cuidado, que mediante este partido de fútbol, el prisionero, que lamentablemente en cada partido de fútbol que va a haber en el futuro, si es que logra sobrevivir, va a revivir este dolor infinito. Entonces esta pausa de humanidad es, señala Agamben aportando a Levi, es solamente aparente, no es una pausa real de humanidad, sino que el dolor sigue presente. Volviendo a la investigación, los relatos de González y Mesas, además de producir un saber sobre tiempos aciagos, posibilitan el salto de la estética a la ética, enseñando que los sucesos individuales, así como colectivos, son indispensables para pensar nuestra identidad y curar de toda fiebre a la sociedad. Ingresando a la novela, esta es del año 30, de Eugenio González, quien va a ser un superviviente y luego va a fundar el Partido Socialista en Chile, va a ser rector de la Universidad de Chile. Es un texto bastante escueto y muy general, donde no se puntualizan nombres como vamos a ver, sino que nada más que descriptivo. Y hay que tener en consideración que es del año 30, cuando aún está la dictadura en pie. Entrando a este texto, los carceleros que vigilan el campo más afuera, según el narrador, someten a los prisioneros a una, y cito, una rutina lenta, tediosa y abrumadora. Estos sujetos disciplinarios, a quien Foucault llamaría ingenieros de la conducta, modelan el comportamiento de los reclusos para garantizar la sumisión de sus cuerpos y el control de sus conductas. Sin embargo, este principio fracasa en la isla presidio, pues la maquinaria punitiva despliega un ejercicio del poder que no se condice con un modelo disciplinario. El campo más afuera pareciera recuperar un esquema primitivo de reclusión, que se limita a expulsar disidentes sin propiciar ninguna instancia de disciplinamiento ni tampoco de reinserción. Esta fisura en el ejercicio del poder disciplinario invierte los roles en más afuera, de modo que la autoridad policial deviene una maquinaria bárbara que renuncia a la disciplina, mientras que los reclusos ejercen una disciplina positiva que favorece sus condiciones de vida. El orden y la disciplina que cultivan los reclusos, elevándolos moralmente sobre sus carcelarios, se expresa a través de diversas estrategias de resistencia al poder. En este sentido, las labores productivas son estrategias desplegadas por los prisioneros para tolerar la violencia. El narrador destaca esta estrategia en el texto mediante el uso de comillas latinas. Lo cito ahí, dice: lo que mata es el aburrimiento, lejos de todo lo que a uno le gusta, el trago a las mujeres, y ahora vienen las comillas, el trabajo. Fin de la cita.
Las actividades laborales que registra este testimonio son turnos de panadería, cocina, recolección de leña, etc. Dice, cita textual: mientras tanto, acá, en el campamento, los panaderos cumplían a diario su tarea y los cocineros de turno preparaban el almuerzo. Fueron sirviendo rápido a cada uno, mientras otros 2 confinados le entregaban el pan. Solamente descripción y no se puntualizan nombres ni militancias, como vamos a ver más adelante. Los reclusos propician un clima de fraternidad, de proximidad con el otro, para contrarrestar la degradación moral que impuso el poder en más afuera. Esta diferencia se muestra, por ejemplo, cuando el narrador se refiere a un recluso que agoniza víctima de la tuberculosis. Los prisioneros establecen rondas de auxilio para socorrer la necesidad del compañero enfermo. Cito: su muerte se podría producir de un momento a otro. Los confinados organizaron turnos para acompañarlo durante la noche. El siguiente fragmento del testimonio de Eugenio González describe esta alianza fraterna entre el cuidador y el enfermo. Consiguió permiso para cuidarlo y así se pasaba largos días, conversando a ratos del pasado. Tenía para su amigo enfermo una paciencia paternal. Cuando lo veía decaído o malhumorado, le contaba aquellas interminables y enredadas historietas que eran su fuerte y se sentía feliz si lograba interesarlo. Nuevamente no sabemos ni quién es el enfermo ni quién es el que hace de enfermero, solamente una descripción de una situación. Y finalmente, los prisioneros estiman que el canto es un catalizador que libera las tensiones y que también les ayuda a contrarrestar la pesadumbre. Cantemos, hay que alegrarse. La cuadra se llenaba de gritos, de exclamaciones, de risas. Los que estaban acostados se levantaron para incorporarse al júbilo. Era preciso cantar, echar fuera el alborozo del alma. Si hubieran tenido alcohol, se habrían embriagado hasta quedar tendidos. Pero en la isla solo disponían del canto. Veamos ahora qué ocurre en esta bitácora de reclusión que publica el poeta Roberto Mesa Fuentes, año 31, dice decir, en el año 31, una vez que ya cayó la dictadura. A diferencia del año de más afuera, que era el año 30, esto es del año 31. La estrategia de resistencia que despliegan los prisioneros políticos en el testimonio de Mesa se resume en las siguientes palabras, lo cito: hay que trabajar, levantarse temprano, ser útil, ayudar, escribir y leer. Fin de cita. Mesa evidencia estos recursos de sobrevivencia cuando solicita el beneplácito del teniente Eduardo Palma. Y aquí ya hay una diferencia, ya nos dice quién custodia la isla. Eduardo Palma también nos enseña su graduación, que es teniente, y luego nos enteraremos que pertenece a Carabineros, autoridad militar que tiene a su cargo el campo más afuera, para incorporarse a las labores que se desarrollan en la panadería. Y esto lo dice Roberto Mesa a partir de su experiencia, dice: en la mañana, con el pretexto de que lo hago para adelgazar, porque constantemente el carabinero que custodia la isla le gritaba guatón comunista, siempre él se queja de que su sobrepeso en ese sentido lo ayudó a sobrevivir en más afuera. En la mañana, con el pretexto de que lo hago para adelgazar, salgo a buscar leña cortada por mis compañeros de destierro. Al poco tiempo entro a trabajar como obrero en la panadería. Yo lo hago porque me da vergüenza estar de ocioso mientras los demás están sufriendo y trabajando. El prisionero Rogelio Gaete, y al buscar quién fue Rogelio Gaete nos damos cuenta que fue un militante anarquista, no busca excusas en la tuberculosis que lo aqueja para ausentarse de sus obligaciones. O sea, aquel enfermo que nos contaba en la novela anterior Eugenio González, que nos decía solamente hay un tuberculoso, nos enteramos en este relato que ya tiene nombre y militancia, Rogelio Gaete, que además es anarquista. ¿Qué dice Roberto Mesa sobre este enfermo? Dice: advertimos en él una imagen anticipada de la muerte. Él lo sabe, pero no le importa, y no le importa ir a la leña, ni hacer sus turnos de cocina. No busca en su enfermedad un pretexto para liberarse de lo que hacen los demás. Fin de la cita. Roberto Mesa no militó en un partido político, sin embargo la mayoría de sus compañeros de reclusión participaron en conglomerados de corte marxista. Este vínculo partidista, de corte marxista, este vínculo partidista se evidencia en el siguiente diálogo. Si tratamos de objetar algo, se nos responde: pero ustedes están presos, pero no somos delincuentes, pero son comunistas. Y estos comunistas de la isla son toda gente seria, trabajadora, organizada, sometida a una rígida y estricta disciplina. Esta identificación política explica por qué los prisioneros resisten los embates del poder con estrictas y fatigosas jornadas de trabajo. El investigador Juan Freiman señala que la doctrina marxista considera que el trabajo es una actividad mediadora entre la naturaleza y el hombre, un proceso siempre consciente y voluntario. Por consiguiente, las relaciones productivas que ejercen los prisioneros son estrategias de sobrevivencia que custodian su integridad moral. Esta explicación teórica justifica las siguientes palabras de Mesa. Cito a Roberto Mesa:
En la isla los turnos son sagrados, no se rompen. Fin de la cita. Estamos ante una clara exaltación de la disciplina, que al igual que en el relato testimonial de González, busca invertir el orden axiológico defendido por el poder. El trabajo es una estrategia de resistencia que se relaciona con otra forma de resistencia, la fraternidad. Los prisioneros complementan estos recursos para resistir los designios del poder. Cito: cada uno en su puesto, con una clara conciencia de su deber y su responsabilidad, nos comprendemos y nos sentimos amigos. De este modo, las desavenencias ideológicas que anteriormente enemistaron a Roberto Mesa con el dirigente comunista José Rojas no tienen cabida en Más Afuera. Dice: a decir verdad, Rojas Marín nunca tuvo por mí un sentimiento amistoso, pero en la isla hemos convivido y los recelos de antes se cambian en un franco compañerismo. Nacen, se refiere a amistades, se afianzan al embate implacable de los vientos contrarios. De esta manera yo comparto la opinión del narrador cuando señala que los confinados políticos de Más Afuera, que se declaraban, lo cito, enfática y oratoriamente ateos, cobijan un sentimiento de amor y consuelo que, en palabras del poeta Roberto Mesa, recuerda las enseñanzas del Evangelio. Este vínculo fraterno explica el sentimiento del poeta Mesa para con Elías Laferte, que es el fundador de las Juventudes Comunistas de Chile. Dice Roberto Mesa sobre Laferte: fue para mí un padre verdadero, me enseñó a lavar ropa, paternalmente me ofrecía y me daba ayuda, que a través de los años y los acontecimientos jamás he podido olvidar. Cuando es detenido en Más Afuera, Roberto Mesa tiene 28, 29 años, seguramente por eso esta relación paternal con este militante comunista mayor. El pensamiento y la escritura se convierten en armas peligrosas para quienes ejercen el poder y dirigen la máquina punitiva en Más Afuera. La escritura es prohibida en la isla Presidio, por lo que los lápices son confiscados y puestos bajo resguardo policial. El prisionero Elías Laferte es consciente de ello, por lo que oculta algunos trozos de papel entre sus ropas. Los reclusos utilizan estas cuartillas para redactar un periódico manuscrito, cuyo único ejemplar circula de mano en mano y de lector en lector. Ha redactado Néstor Donoso, que es militante socialista, casi íntegro el número 2 del periódico manuscrito que circula entre los políticos. Tiene un nombre que no puede ser olvidado, siempre. Los prisioneros mantienen una biblioteca clandestina y comunitaria. Los escasos libros que no fueron decomisados en los sucesivos allanamientos descansan en un anaquel popular. Un volumen de esta biblioteca constituye un tesoro para los prisioneros debido a los comentarios que fueron apuntados en sus hojas. León Peña, que al averiguar quién es, encontramos que fue dirigente del Comité Central del Partido Comunista, guarda como una reliquia el ejemplar del Capital de Marx, que perteneció a Luis Recabarro, con las anotaciones que de su puño y letra hizo el jefe del comunismo chileno. Y finalmente el estudio es otra estrategia de resistencia. El abogado Néstor Donoso enseña a los obreros, cito, las combinaciones del ajedrez y las sinuosidades de los códigos laborales, mientras que estos camaradas obreros los instruyen en el oficio de zapatería. Roberto Mesa dicta clases de lengua y cultura francesa a un grupo de 10 penados, entre quienes destaca al albañil Juan Chacón, que, lo cito, dice que es sombrerero y el mejor o uno de los mejores alumnos de francés del curso. Y finalmente, al igual que en la novela anterior, el canto también es un catalizador en el campo Más Afuera. Los prisioneros refuerzan sus convicciones cuando entonan melodías con contenido ideológico. En la novela anterior simplemente se nos describía que cantaban. Veamos qué ocurre acá una vez que ya cayó la dictadura. Dice: el 1 de mayo de 1927, los deportados más jóvenes quieren dar una sorpresa a sus compañeros y los despiertan al son de la Internacional. La canción de los anhelos proletarios enternece hasta las lágrimas a estos hombres que han conocido todas las formas de dolor y la miseria. Y finalmente, el ácrata Félix López expresa las siguientes palabras cuando se decreta la liberación de un grupo de prisioneros. Lo cito. Sí, dice: digan a los compañeros que pregunten por nosotros, que nuestra salud moral y nuestra fe en el porvenir se mantienen inquebrantables. Esta referencia explica el propósito de la estrategia de resistencia que desplegaron los prisioneros en Más Afuera, acciones de sobrevivencia que desafiaron los embates del poder para custodiar la integridad física y moral de los penados. Revela también la utopía de transformación social que habría en la escritura testimonial de Roberto Mesa. Y para terminar, Más Afuera y los trágicos días de Más Afuera ofrecen con todo distintas perspectivas para un mismo testimonio de horror. El relato de Eugenio González es una narración cuyo foco narrativo está puesto en los reos comunes de la isla, mientras que en el testimonio de Roberto Mesa se construye el relato desde la mirada de los presos políticos.
Otro aspecto relevante es que más afuera presenta la población penal sin precisar nombres ni militancias políticas. Tampoco revela las identidades ni la inscripción militar de los carceleros. Estas precauciones, creo, se justifican luego de considerar que González publicó su testimonio en 1930, vale decir cuando el régimen de Ibáñez aún estaba en el poder. En cambio, en los trágicos días más afuera, el narrador asume ciertos privilegios narrativos que tiempo atrás habían sido impensados. Este testimonio, publicado en el 31, tras la caída de la dictadura de Ibáñez, y considerando que ya Ibáñez arrancó al exilio, revela identidades y militancias, indica el nombre de los carceleros, su gradación, su filiación militar, etc. Información que antes no habría tenido lugar, pues comprometería seriamente a su autor y a quienes fueron puntualizados en este relato. Y finalmente, considero que Más afuera y los trágicos días más afuera son relatos que hacen audibles las voces de las víctimas del poder totalitario. Páginas que describen un país dominado por la violencia del hombre por el hombre, la que volverá a instalarse en Chile en 1973. Testimonio que evidencia la capacidad de la literatura para resistir y abrir pasaje de vida incluso allí donde opera el mal, para revisar el pasado y desplegar la lucidez necesaria para examinar el presente y soñar el porvenir. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Claudio Cifuentes. Muy bien, muchas gracias. Por supuesto, comienzo con un agradecimiento al profesor Faúndez y a la profesora María Inés Alonso, que me han invitado a asistir a este evento. Muy bien, pues yo comenzaré rápido también porque el tiempo apremia. Mi propuesta en lo que sigue es analizar el fenómeno de la estetización ideológica de la memoria y el fenómeno de la visión estética e ideológica de esa inacible verdad, presentado en algunos relatos literarios. Estos relatos juegan intertextualmente con otros que en su juego exhiben lo que podríamos llamar la irreconocibilidad de la verdad. Se muestran estos relatos que una cierta verdad ha sido literalizada y que se instancia que los clásicos llamaban la inventio, en su práctica la ha deformado como si la verdad existiera como otra más allá de la palabra. El texto como versión se constituye así como una memoria traicionada, exenta del logos que le dio origen y que en un enfoque neoplatónico el texto presenta desvirtuada o degradada en relación a un real idealizado. El acercamiento se concretiza en un análisis semiótico textual que recoge los ideologemas que contienen tanto la estetización literaria, así como su movimiento contrario, la depuración del adorno narrativo y la posibilidad de representación pura de la verdad. Reflexión que propone dicha depuración como otra versión retórica, que sería la retórica de la palabra desnuda. Los asideros empíricos de donde surge la reflexión son el relato de Marco de Neri, la literatura, y el relato de Antonio Ferres, el exilio del parque. El marco teórico de reflexión en cuanto a memoria será Elizabeth Jane, Roland Barthes, Zvetan Todorov. En lo que respecta a la reducción idética del análisis, retomamos conceptos como semas y ideologemas de Julien Reimann y Julien Esteban Todorov y, por supuesto, Sigmund Freud en lo interpretativo. Un microrelato del escritor argentino Marco de Neri, que publica su antología precoz de 1973 que viene titulado La literatura, nos presenta una metáfora de la memoria trastocada, mejor dicho, deformada. El relato se centra en el inevitable proceso de ficcionalización que parece todo hecho, toda acción, por el sencillo gesto de ser narrado. El carácter intangible de algunos vieux de mémoire, de los que no habla Pierre Nora, el carácter monumental de ciertos textos que vienen a ser considerados textos epónimos de una nación, de sus orígenes, de sus vicisitudes históricas, hace de ellos la piedra angular sobre la que se cimenta la identidad de la nación. Son las ficciones que en términos de Benedict Anderson inventan la nación. A nuestra mente vienen textos como la Araucana, la Ilíada, la Odisea. Es precisamente de la tradición homérica de la Odisea y específicamente del relato del retorno de Ulises a Ítaca que De Neri toma esta metonimia de la memoria histórica en el hipertexto de De Neri. Ulises llega de incógnito hasta Esqueria y, recibido como un extranjero, penetra en el palacio de Alcino, donde algunos sabios se han reunido y escuchan y luego discuten
la recién escrita Ilíada de Homero, que acaba de cantar el Aedo de Módoro. Ulises escucha sus comentarios. Los jóvenes comentan en voz alta. Los versos bienvenidos, las metáforas brillantes y vigorosas, el lenguaje adecuado a las situaciones. Esto en cuanto a la forma. Analicemos ahora el fondo. Sobresaliente, a mi juicio, el retrato de Agamenón. Gracioso el episodio de Tersites. Se hace evidente que la discusión se centra en la retórica y en la adecuación de las formas retóricas al contenido expresado. En realidad, lo que se discute es la textualización o puesta en texto de una vivencia real para ese auditor llamado Ulises. La guerra de Troya son todos los aderezos, con todos los aderezos de la épica y la versificación helénica que exige tal tipo de texto. Esta narración ausente, que es la índole experiencial de la vivencia de Ulises, presenta en su propia versión el mismo Ulises. Y Ulises piensa, ¿qué es lo que ha cantado Demódoco? ¿A qué Troya se ha referido? ¿A qué griegos? No he reconocido a nadie. Aquellos sudores, aquellas lágrimas, aquellos dolores, aquellas voces, aquel fuego, aquel dolor, aquel miedo, ¿dónde están? Ha balbuceado una estúpida parodia. Ahora sabrán estos jóvenes lo que fue Troya. Ulises comienza a hablar. El discurso de Ulises a los académicos resulta un desmentido de la narración épica homérica. A la elegancia y la precisión de los versos y de la métrica, Ulises opone lo que podríamos llamar la experiencia bélica verdadera, muy lejana a la retórica altisonante y solemne del texto épico. Sin embargo, nosotros debemos emplazarnos como el tercer ojo de la discusión crítica y ver que se hace evidente que el texto de Ulises, que desmiente la retórica épica homérica, no es otra cosa que otra retórica, otra manera de textualizar lo vivido, otra manera de presentar la verdad. La narrativa de su vivencia viene dada en un código que podríamos llamar realista, donde abunda la sangre, el sudor y las lágrimas. Sin embargo, el texto de De Nevi no se cierra aquí, sino con la reacción de los académicos ante este ignorante vagabundo que osó criticar sus comentarios. Dicen, cállate, extranjero, y cesa de farfullar galimatías. Tu guerra de Troya se parece más a una riña de gallos que a una contienda de héroes. Luego del divino canto de Demódoco, ¿pretendes tú emularlo con semejante ristra de disparates? Memoria narrada o vivencia recordada siempre hay una subjetivación de la vivencia que resulta ser otro tipo de textualización, una puesta en escena que puede contener intencionalidad de muchas índoles. En el caso de Ulises hay una reacción ante lo que yo llamaría el sufrimiento borrado, ante lo no narrado en el proceso de selección inherente a eso de contar un hecho histórico, como lo propone Bolavard en el discurso de historia. Y que deja en claro que la memoria es siempre un proceso agónico entre el recuerdo y el olvido, y su puesta en palabras es siempre un resultado deficiente, incompleto, modificado, con fallas, con omisiones, todo eso mezclado con recuerdos y verdades. En el relato de De Nevi se hace evidente un hecho crucial, ese proceso según el cual la envoltura estética hace un texto creíble o no, según el concepto de verosímil semántico ya trabajado en semiotique por Julián Esteban. Se hace evidente cómo cada época tiene sus baremos para considerar un texto portador o no de una hipotética verdad. Se ha opuesto claramente, por un lado, la retórica helénica, por otro lado, la narración de Ulises, lo que podríamos llamar una verdad, entre comillas, que no es otra cosa que la retórica realista de la vivencia. Sin embargo, en ambos casos tenemos dos textos. El texto que se hace creíble por cómo respeta las reglas de cómo se deben decir ciertas cosas, y el texto que se viste de lo que podríamos llamar la retórica de la autenticidad y del trauma. El detalle que da prestigio de verdad es evidentemente el relato de Nevi, aquel relato imperfecto, farfullado y llorado de ese personaje que viene directamente del escenario bélico. Hay un factor de proximidad y de evidencia si comparamos con el origen del otro texto, seguramente escrito lejos del suceder bélico, alimentado por otras fuentes culturales, escrito en el deleite de la escritura una tarde de suave brisa bajo los olivos y mirando el mar. Pienso en el hipotético escriba que inmortalizaba los versos de ese ciego llamado Homero. Aunque hoy, desde el punto de vista crítico-analítico, estamos ciertos de que los textos son envoltorios formales de posibles verdades más que verdades posibles, continúa habiendo en un ámbito amplio de lectores una comprensión
inmediata o sin filtros de acontecimientos históricos novelados, aunque los escritores actuales se hayan dado a la empresa de desencantar a los lectores ingenuos que aún sueñan con encontrar verdades fidedignas en textos de orden estético. Es así que ahora el acento se traslada a la significación de verdades de uno o varios sujetos, procesadas subjetivamente, donde muchas veces el narrador es un personaje que indaga y que ya tiene su posicionamiento respecto a la verdad y desea en su incursión policial solo ratificar su hipótesis en un juego de entrevistas y deducciones, donde los entrevistados son otros sujetos que a su vez también tienen otras subjetivaciones de la verdad, verdades filtradas a través de toma de posición ideológica, de un mal recordar o de un recordar selectivo, incompleto y errático. En ese apartado habrían decenas de ejemplos, y a ese respecto el más emblemático que mi selectivo recuerdo me trae a la memoria sería la novelística del autor español Javier Cercas o de un Mario Vargas Llosa. El texto posmoderno, tardomoderno, nos repite constantemente la imposibilidad de llegar a una verdad total o sencillamente a una verdad. De esta manera la literatura deja de ser habitáculo para este concepto y se queda simple y fatalmente en el juego representacional de buscar la verdad, juego de buscar la verdad visto como una figura neorretórica de desencanto, una narrativa que confrontada al concepto de verdad abre más incertezas y certidumbres y que insiste en el carácter inalcanzable de la verdad. Ese buscar el lugar de la verdad y de la memoria lo reencontramos en un pequeño relato del escritor valenciano Antonio Ferres en su cuento titulado El exilio del padre, título que es metáfora, verdad y personificación a la vez. Se trata una vez más de un segundo caso de memoria negada. Aquello no es como yo lo recuerdo vivir. Ya sabemos que los exilios lo sufren las gentes. En este caso, ese saltar afuera, que es el sentido etimológico de la palabra exilio, se lo plantea en relación a un lugar, un parque recordado de la infancia que de alguna manera ha sido excluido de la memoria de la modernidad. Había terminado la guerra que destruyó el parque. Así comienza el relato de Ferres en una metonimia irónica, puesto que indudablemente la guerra civil española no solo destruyó el parque. Por todo lo que abarcaba la mirada, kilómetros y kilómetros, solo quedaban esqueletos de árboles quemados, montones negros de carbón de leña en el suelo. Lo vi desde los altos de la Moncloa, cogido de la mano de mi madre. Acuérdate bien de que estamos en los altos de la Moncloa, donde los cuadros de Goya, los hombres pasados por las armas, y acuérdate cómo han dejado el Parque del Oeste, aquel bosque donde tú jugabas de chico. Me lo dijo ella el día que nos íbamos a Huesca y luego cruzamos a Francia y enseguida a México. Me lo dijo mi madre entonces y he tenido siempre presente esos dos parques, el quemado y el de mi infancia, lleno de verdes árboles en medio de esta ciudad tan seca. Tenemos en la escena inicial de ese pequeño relato la figura de la madre, la de un niño narrador futuro de este relato que recibe la orden de memorizar y la orden de recordar un espacio perdido y destruido. La orden y el espacio se tiñen en su significancia de semas maternos, protección, autoridad, a lo que se suma el perdido espacio verde, connotando la fecundidad del bosque, todo subrayado por el discurso de la madre. Un salto narrativo temporal hacia el México del exilio nos presenta una voz anónima que anuncia que todos los exiliados pueden volver cuando gusten por orden del rey. ¿Saben cómo es ahora el Parque del Oeste en Madrid? Si es que existe todavía. Leemos entonces una anónima respuesta. El Parque del Oeste está poblado y luz igual que entonces me dijeron, dice esa voz del pasado. Por eso vuelto, dice nuestro narrador en el presente. Tenemos así, en este relato, un proyecto simple, la recuperación de un espacio del pasado. Sin embargo, la llegada de Ulises a su Ítaca, la llegada del narrador al parque, presenta lo que podríamos llamar una anti-anagnórisis. He deslizado mi vista desde la pendiente, la de abajo, sintiendo un gran ahogo, un vértigo indefinible. Creo que ha sido en el sitio exacto donde me planté de niño con mi madre para observar. Hijos de la chingada, me daban ganas de decirles, como hablan los mexicanos, me da ganas de gritar, me siento mucha rabia, un odio infinito contra el mundo. No, ya sé que nunca jamás nadie va a poder regresar al Parque del Oeste. No es verdad que el parque es igual a que era. En el acto de recuperación de ese trozo de patria y de pasado, el narrador se da cuenta
de la imposibilidad de su recuperación, constata que al volver nunca se vuelve a lo mismo. Ha cambiado el espacio del que se ha huido y la peripecia vital también ha producido cambios en el sujeto. Me doy perfecta cuenta de que es otro parque mientras bajo la ladera y enseguida subo por una senda entre árboles pequeños, árboles que no son nada en comparación con el apretado y gigantesco bosque que crecía acá. Vuelvo cada día. La desilusión y consiguiente repetición del acto de ver el parque con la esperanza de reconocerlo hace que el sujeto entre en un cierto tipo de obsesión. En el recuerdo infantil de este espacio, el parque toma connotaciones claramente maternas, desfilan descripciones de estrechas y umbrías veredas, de humedad, figuras que reconstruyen constantemente el carácter orgánicamente materno del parque. Los chicos corríamos entre arbustos, riachuelos y prados. Recuerdo también que había cuevas profundas en las que sentíamos frío y donde se oían hacer los manantiales, y había aquí arroyos con cascadas, frondosos sauces sin hogares y grutas con fuentes escondidas. Le digo al viejo que se sienta medio adormilado en la otra punta del banco. La descripción continúa estableciendo lazos de significación con el significado materno del paso. Cuevas profundas, se oían hacer los manantiales, había arroyos, frondosos sauces y grutas con fuentes. Todos los significantes guardan la concavidad profunda de una matriz, su humedad y la firmidad y la frondosidad del sauce. No es necesario citar a Freud para confirmarlo. El deseo de verse confirmado en su recuerdo le ha hecho describir su recuerdo al señor que se sienta en el otro extremo del banco. ¿Está usted seguro de lo que dice? Yo casi tengo su edad y no me acuerdo que fuera así. Tal vez un poco más grande, árboles, pero nada más. Dice, viví muchos años en México, pero me acuerdo perfectamente de cómo era el Parque del Oeste. Yo soy asturiano, por mi tierra sí hay algunos bosques tan frondosos como lo que usted dice. A lo mejor se refiere usted a otra parte de España, menos seca. El episodio adquiere un significado de negación. El viejo, al no compartir la memoria del narrador, posee un estatuto de oponente en el proceso de recuperación del espacio perdido. El viejo abre la posibilidad de un equívoco con el acto de memorar y deja al memorizante como un embustero. En este proceso, el rol de oponente del viejo con el que comparte el banco y que niega el recuerdo del narrador como confusión o equivocación, se acentúa cuando leemos en clave simbólica freudiana los elementos que juegan en la escena de la negación de lo propio, el parque y su atadura semántica a la madre. Durante unos minutos lo veo arañar con la garrota, es decir, el bastón, ¿no? El arenoso suelo amarillento, el mismo suelo que yo pisé cuando era chico. Según está sentado, abre las piernas y traza rayas en la tierra que yo ocupé cerca de mi madre. Este sí que es el mismo suelo que busca el calor de mis pies. Andaba yo en cuclillas y la arena era igual. Esta arena, esto sí que no hay quien me lo quite. La escena viene descrita en su denotación banal y en su connotación profunda. Me he permitido subrayar los pasajes que me van a servir para dar cuenta de la doble lectura de este pasaje. Vemos el enfado del narrador personaje para con el anciano a quien deseaba como testigo corroborante de la existencia del parque perdido de su infancia, quien debía confirmar su recuerdo y plantea la posibilidad de confusión o fantasía. A esta negación del recuerdo, que es leída por el narrador como una desterritorialización, se suma ahora lo que podríamos ver en una óptica freudiana como la violación de la tierra madre. El viejo, que tiene la misma edad que el narrador, pero bien llamado viejo, está sentado de piernas abiertas y con la garrota o bastón en medio de sus piernas, con su fálico garrote penetra la tierra que le está negando discursivamente al narrador. Es al abrir la tierra que el narrador ve esa tierra abierta de su color interior, que sale a la luz, y entonces reconoce la tierra de su infancia, su espacio de origen. Este sí que es el mismo suelo que busca el calor de mis pies. Andaba yo en cuclillas, la arena era igual, esta arena, esto sí que no hay quien me lo quite. El lugar, como decíamos, ligado semánticamente al recuerdo de la madre, se hace sagrado y propiedad inalienable de su persona. El retornado tiene su agnóstisis, reconoce su espacio degradado por el tiempo y la modernidad, pero suyo. Este acto de reterritorialización, de reconocimiento, relanza al yo a su ejercicio recordante, donde el valor semántico de lo materno lo instala en su infancia, casi en la entraña materna. Iba yo a gatas y agachándome en la misma arena, el cielo arriba era como de agua entre tupidas ramas y gigantescos árboles que servían de refugio a miles de pájaros.
Los caminos amarillos tenían el mismo tacto de tierra de mis rodillas, me raspaban hasta hacerme sangre, como las rayas que traza el viejo hipócritamente con la garrota sin mirarme a la cara. Serpenteaban los caminos entre frondas de matorrales, de arbustos y flores olorosas. El recuerdo lo instala agachado, casi fetal, y donde el parque y la visión acuática de ese espacio lo propone como un vientre materno, donde su seguridad está garantizada. En esa infancia la arena le hacía sangre en sus rodillas y esa sangre viene comparada con la violación simbólica que ejecuta el viejo con su garrota, que hace sangrar su tierra y por extensión semántica su madre. De esa constatación se salta el recuerdo de la morfología orgánica femenina de los caminos serpenteantes y el carácter exuberante y fecundo del lugar que lo conecta una vez más con lo materno. El recuerdo se interrumpe con una réplica del viejo que se ha decidido a hablar. Si ha vivido usted en México, puede que se confunda con alguna de esas selvas espesas del trópico. Viejo cabrón fascista, digo entre dientes para que no entienda, para que no se dé cuenta tampoco cuánto le odia. Allí termina el relato. La anamnesis exenta de plenitud por la degradación del espacio que ha hecho de un lugar de bosques un espacio de prados y arbustos. El relato se inicia con el enfado por este cambio del espacio original, y ese enfado se manifiesta con un insulto mexicano. Recuperado, o sea, hijos de la chingada, recuperado el reconocible espacio hoy degradado, el insulto al viejo que continúa negando el recuerdo viene con una clara fórmula peninsular: viejo cabrón fascista. El retorno de este Ulises, que no reconoce su Ítaca, encuentra en el parque un representante del olvido del fascismo que gobernó después, en su rol de negador de lo que hubo. El relato nos habla asimismo de un crimen ecológico que la democracia no ha reparado. En la apología del recuerdo, el texto toma el mismo estatuto de los cuadros de Goya de los hombres pasados por las armas que le recordó su madre. El relato se suma a ese sentido del arte de perpetuar estéticamente los crímenes que una historia oficial quiere callar, aunque sea un crimen tan banal como la definitiva irrecuperabilidad del tiempo y del espacio que se había visto obligado a abandonar. Como en el primer relato, donde Ulises no reconoce la puesta en palabras de su guerra de Troya, que este Ulises llegado de México tampoco reconoce su espacio hasta que una figura de negación, el viejo, penetrando en la tierra con su bastón, le permite reconocer la tierra de su infancia, rota por la garrota que surge de entre sus piernas, al tiempo que niega que algo pasó allí, que algo fue destruido. En estos relatos observamos dos movimientos contrarios. En Deneri vemos un Ulises que no reconoce la Troya narrada por Homero, y su propio relato que viene negado por carecer los artificios que hace un relato verosímil según los códigos estéticos clásicos, lo cual se vive como una desterritorialización de lo vivido, una desposesión de una verdad. En Ferres tenemos este otro Ulises español retornado del exilio que no reconoce su espacio desterritorializado por la democracia que cambió su paisaje. Reconoce su tierra solo en el momento en que la tierra viene abierta por el viejo del bastón. Es allí que se significa la reterritorialización y la relación del espacio perdido con la madre y con el origen. La memoria histórica sujeta a la subjetividad de la relación madre-hijo. El relato en su valor estético retoma un acto de memoria individual y lo hace colectivo, junto con una denuncia que podríamos adjetivar de ecológica. El acontecer del exilio del parque está en la ausencia de la grandeza del verde, de los grandes árboles que la democracia urbana olvidó. Los gigantescos árboles en su valor fálico y protector remitirían a otra ausencia. Por la liberación sugerida, el exilio del parque es también el exilio del padre, figura ausente pero presente por ausencia y por sugerencia de los vocablos parque y padre que se suman al origen materno ya visto en el relato y que completan la relación que pasa o se filtra desde la subjetividad familiar al acontecer nacional. En ambos relatos domina la ausencia de algo como fue verdaderamente, y es notable que en Deneri el acento no se haya detenido en la reterritorialización de Ulises a sus posesiones y a su mujer, como ocurre en Homero, sino que lo lamentablemente perdido es no la verdad, sino su verdad de lo vivido en la guerra de Troya. De la misma manera que en Ferrés, la reterritorialización se da por la relación subjetiva y de infancia con el paisaje perdido y negado por un representante del no exilio.